en labios de mi esposa, la pastora Dina. ¿Cómo le decimos, hermano? Que el Señor le bendiga y le use. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Está muy serio, hermano, está muy serio. A ver, voltee con el que está a su lado, hágale un saludo. Y luego, ya que salude por ahí a alguien, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, y se va a ir al capítulo 25. Muy bien, amén. Muy bien, amén. Glorificamos al Señor en esta tarde, amén. Vamos a leer el versículo 13 todos juntos, 25:13 de Mateo. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez todos juntos, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, te adoramos en esta mañana, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque una vez más estamos en tu casa, Señor. Bendito sea, Señor, que tenemos un estado libre, Señor, donde aún podemos adorarte con libertad, Señor, donde podemos gritar y alabar tu nombre, Señor, con honra, Señor, y dándote gloria. En un lugar, Señor, donde podemos levantar nuestras manos y ser agradecidos contigo, mi Dios. En esta tarde te honramos, te adoramos, te exaltamos. Ayuda, Señor, a abrir nuestros oídos para que lo que tú hoy tienes, Señor, para nuestra vida, lo entendamos, Señor, a la perfección. Tú buscas, Señor, una iglesia que te honre. Tú buscas una iglesia, Señor, que te exalte y que esté preparada, Señor, para tu venida. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Dice este versículo que debemos estar preparados porque no sabemos la hora en que Cristo ha de venir. Muchas veces les hablamos, cuando estamos aquí al frente, la mayoría de los sermones son muy bonitos, es cuando nos hablan de bendición, cuando nos hablan de milagros y gloria a Dios porque Dios lo hace, ¿verdad? Pero también nuestro deber como pastores es hablarles de todo, sobre la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios nos confronta, los exhorta. Qué bonito es cuando Dios me dice que me va a sanar, que Él es mi sanador, pero ¿qué hay cuando Dios nos dice tienes que corregir tu camino, tienes que sacar aquello que hace daño a tu corazón? Y Dios nos habla de muchas maneras. Y entonces tenemos que dar ese esfuerzo cada día, hermanos, para alcanzar la meta que Dios nos ha trazado. Hay momentos en la vida donde Dios nos corrige, hay momentos donde entramos en procesos y ahí Dios en esos momentos difíciles nos anima, pero también nos exhorta. Y Él quiere que en nosotros haya una actitud de perseverancia, quiere que haya en nosotros una actitud de fe en Él en medio de toda situación. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes y tiene propósitos para nosotros y Dios quiere que nos mantengamos haciendo lo que dice su palabra. Él no desea que hagamos lo contrario, porque de tal manera, si nosotros desobedecemos, si no caminamos conforme a la palabra de Dios, entonces estamos caminando por el camino correcto, y es ahí donde Dios nos exhorta muchas veces en medio de los procesos. Es bueno cuando hablamos de maravillas, de prodigios, cuando hablamos de las promesas de Dios, pero también tenemos que abrir nuestro oído a cuando Dios nos dice necesito que hagas esto, necesito que corrijas aquello. Necesitamos poner atención a la voz de Dios. Amén, debemos ser obedientes. En la palabra de Dios encontramos muchas verdades. Algunas simplemente están ahí y nos hemos acostumbrado tanto que sabemos que son cosas importantes lo que la Biblia dice, pero lo hemos como que de alguna manera hecho a un lado porque lo conozco, pero no le doy la atención que se debe. Y esto me lleva a pensar en la historia de estas mujeres que leímos en el capítulo 25. Nos habla de las 10 vírgenes. ¿Usted ha escuchado esa parábola, hermano? Amén.
Ha escuchado la parábola y le digo, muchas veces nos centramos en las promesas, pero no nos centramos en lo demás que hay aquí en la palabra de Dios. Y esta historia de las 10 vírgenes es muy parecido a lo que vivimos, a lo que Dios quiere que hagamos, de lo que tenemos que estar preparados. Pero me lleva a pensar también que nuestros tiempos hoy son muy parecidos a la historia de Noé. Noé era alguien que no había llovido nunca y sin embargo Dios le dice, quiero que construyas un arca, le da las medidas, lo tomaron por loco y ¿qué hizo Noé? Noé fue obediente, aunque no veía qué era lo que Dios iba a hacer y aunque muchos se burlaban de él construyó un arca donde le creyó a Dios que Dios iba a traer lluvia y que los que subieran en esa arca iban a ser salvos. Los que subieran en aquella arca que contra todo pronóstico que no se veía lluvia, él la construyó y se salvaron él y su familia. En estos tiempos vivimos tiempos parecidos, donde muchos nos toman por locos porque seguimos a un Dios, a un Cristo que no vemos, porque levantamos nuestras manos y contra esperanza, contra situaciones difíciles, seguimos creyendo en Dios, seguimos que Dios va a seguir haciendo milagros, aunque me encuentro en un estado difícil, sé que Dios es el que me va a suplir, sé que Dios es el que me va a sanar, sé que Dios es el que va a abrir las puertas y muchas veces nos toman como locos, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Para qué vas a la iglesia? Bueno, nuestros tiempos, hermanos, son tiempos de crisis y tiempos donde debemos de creerle a Dios ante toda circunstancia. Me lleva a pensar también que nuestros tiempos están como la historia de Abraham, cuando él pide por su sobrino Lot. Usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra y Abraham le dice, Señor, si hubiera 10 justos, tú los perdonarías, no harías nada, no atentarías contra aquella tierra. Y le dice Dios, si hubiera 10 justos, tendré misericordia. Y total que Dios hacen las cuentas y solamente se encuentra un justo, que era ¿quién? Lot. En estos tiempos estamos viviendo aquellos tiempos de Sodoma y Gomorra y me atrevería a decir que hasta vemos cosas que ni siquiera imaginábamos en esa historia. Usted prende su televisión, prende el internet en su celular, en su tablet, lo que usted tenga y se da cuenta cuánta cosa Satanás ha venido a meter en la vida de nosotros y de nuestros hijos. Usted está ahí en su celular, en su dispositivo y parece que ha sido muy normal ver que un hombre, ¿verdad?, nos está enseñando a maquillarnos y eso lo ven nuestros niños porque le prestamos el celular para un juego y de repente le aparecen comerciales. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, tiempos de crisis, donde Dios quiere una iglesia preparada, donde Dios quiere a alguien responsable, donde no importa que nos llamen locos si no estamos de acuerdo con alguna ideología. Tenemos que defender lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando nosotros nos preparamos para alguna situación, hablemos de alguna emergencia, si usted va a un hotel, se va a encontrar con que tienen ahí algo, incluso en el Seguro Social, tienen algunos anuncios cerca de los elevadores, qué hacer en caso de sismos, qué hacer en caso de incendios, y usted se encuentra que tienen por ahí un ¿cómo se llama? Eso mero. Quería ver si estaban poniendo atención. Muy bien. Y tienen ahí todo para alguna emergencia. Se prepara la gente para una emergencia. Ahora, ¿qué hace una mamá que está esperando a su bebé? De igual manera se prepara. Va al médico, compra las primeras cosas que necesita para su bebé, su cobijita, la primera ropa con lo que lo va a sacar del hospital. Y nos preparamos para las cosas cotidianas. Si usted va a trabajar y tiene un lugar inaccesible para ir a comprar su lonche, pues se lleva su lonche, su comida desde su casa. Usted prevé para las emergencias, para las situaciones. Pues ahora nosotros como hijos de Dios también debemos estar preparados. No podemos dejar de lado lo que Dios demanda de nuestra vida. También tenemos que prepararnos porque esto, hermanos, se presenta como una emergencia. Cristo viene y Cristo viene pronto. Amén. Primera de Corintios nos dice que Cristo va a regresar pronto por su iglesia. Y dice Primera de Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice este versículo, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, hermano, usted se parpadea y no se da cuenta en qué momento lo hace. Así será la venida de Jesucristo. Así será la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y necesitamos estar preparados. Nuestra vida, es tan frágil que dice Santiago 4:14. Y ni siquiera saben lo que será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida se desvanece. Así es nuestra vida de frágil. En un momento estamos y en un momento ya no estamos. Y es ahí donde tenemos que estar preparados. Tenemos que estar bien delante de nuestro Dios. No bien delante del pastor ni de los hermanos, porque a ellos no les vamos a rendir cuentas. Necesitamos estar bien delante de nuestro Dios. Nuestra vida es como neblina, hermanos. ¿Cuántas historias no hemos escuchado que alguien de repente está, inclusive lo vi en los días pasados, un pastor está predicando, no sé si usted lo ha visto, y de repente el hermano como que se tambalea, hace un tambaleo y de repente cae al piso, le dio un infarto, predicando. Nuestra vida es tan frágil que usted no sabe en qué momento Dios le va a pedir cuentas de su alma. A veces lo digo mucho, podemos salir a la calle, pero incluso le digo, de repente llega Dios y nos dice, este es tu tiempo, tienes que terminar. Y nuestra vida, hermanos, ¿cómo está? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado de corregirnos? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha hecho sentir que no estamos cerca de su presencia? Que hemos caminado fingiendo ser buenos cristianos, pero dentro de nuestro corazón no hay ese anhelo y esa hambre verdadera por Cristo. Podemos aparentar muchas cosas, pero a Cristo, hermano, no lo podemos engañar. Dice este pasaje de las 10 vírgenes que ellas se encontraban esperando al esposo. Y dice el primer versículo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran prudentes, hermanos, ¿qué hicieron? Dice que estaban preparadas con sus lámparas y encima de tener sus lámparas con el aceite previsto, ¿verdad? Necesario, tenían sus vasijas con aceite. Estaban preparadas por si el aceite les faltaba, pero las que eran insensatas solamente tenían sus lámparas y no se percataron de tener los utensilios, las demás vasijas preparadas. Y entonces dice que ellas cabecearon, se durmieron y cuando se escucha que les dicen que viene ya el rey, ¿verdad? Que viene el esposo, se refiere a Jesucristo. Haciendo la parábola se refiere la novia. Cuando usted ha escuchado de la novia, se refiere a la iglesia somos nosotros. Cuando se refiere al esposo, se refiere a Jesucristo. Y entonces esta parábola hace una representación de nosotros, cómo debemos como iglesia estar preparados. En este caso, nosotros pudiéramos decir que somos las 10 vírgenes que tenemos que estar vigilantes con nuestro aceite, preparados con nuestras lámparas. Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces esa luz se refleja. El Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros tenemos que ser lámpara a aquellos que viven en oscuridad y tenemos que estar preparados, llenos de su presencia. El aceite es el Espíritu Santo y ahí es donde nosotros tenemos que llenarnos día con día de la presencia del Señor. Estas mujeres no estaban preparadas, solamente tenían su lámpara. Y cuando se acerca el esposo, cuando alguien dice que ya viene, entonces le dicen a las que son sensatas y prudentes, le dicen, préstanos de tu aceite. Y aquellas en su prudencia le dicen, mejor vayan y compren a los que venden, no vaya a ser que les falte a ustedes y nos falte a nosotros. Y mientras que aquellas van a comprar, ¿qué cree que sucedió? Si sabe la historia. Dice que mientras ellas van a comprar, el esposo viene
y vamos a leerlo, dice aquí, se oyó un clamor, dice que había en el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron sus lámparas. Notemos algo aquí, hermanos, todas estaban dormidas, todas cabecearon. Pero hubo diferencias que 5 tenían su aceite y inmediatamente se prepararon y encendieron sus lámparas. Y aquellas que las encendieron, se anunció que el esposo venía, pero mientras esto acontecía de que llegaba, se empezaron a apagar sus lámparas, fueron a comprar. Y ahí es donde les dicen las prudentes, vayan y compren. Mientras ellas compran, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se fija la importancia de buscar a Dios día con día, hermano. Se fija la importancia de no estar enojado con el esposo, con el vecino. Se fija la importancia de asistir a su casa. Se fija la importancia de leer y de tener una comunión con nuestro Dios día a día y de buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque dice que estaban preparadas y cuando estaban preparadas vino el esposo, entraron con él a las bodas, se cerró la puerta y ya no se le abrió a nadie más. Aquellas que no estaban preparadas mientras fueron a comprar, dice que cuando regresaron le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y él les dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Y la Biblia dice que muchos le dirán, yo prediqué en tu nombre echamos fuera demonios, yo servía en una iglesia, yo cantaba, yo iba, yo daba clases a los niños. Y Dios dirá, no los conozco. No los conozco. Necesitamos ser sinceros, hermano, delante del Señor. No tenemos que agradar a nadie. Tenemos que agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque el juicio a las naciones va a llegar. El juicio a nuestra vida va a llegar. Un día vamos a estar frente a Dios, cara a cara, y le vamos a tener que dar cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra familia? ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿Qué hicimos con su servicio, con los talentos que nos dio? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos ha delegado y nos ha confiado? Dios le ha confiado a su familia, le ha confiado a su esposa, le ha confiado a sus hijos, le ha confiado muchas cosas. Y el Señor nos va a llamar a cuentas de nuestra alma y lo que hicimos en nuestra vida. En el tiempo de los judíos, ellos tienen un ritual acerca de las bodas. Y en la solemnidad judía, el novio va a la casa de la novia de noche. En esa travesía de la noche lo acompañan sus amigos a la casa de la novia. ¿Con qué fin? De llevarla a la casa del novio y a seguir la celebración de las bodas, donde les espera un banquete. Entonces la novia tiene que estar preparada. Porque mientras están comprometidos, mientras está el ritualismo de la boda, imagínense a la novia en pijama, pues no, ¿verdad? Ella está preparada, ella está lista porque no sabe en qué momento el novio va a llegar a buscarla. Lo que sí sabe es que puede llegar de noche, no sabe la hora, pero está preparada. Se la lleva a la casa del novio y ahí hay una gran celebración con toda su familia. Algo similar es esta parábola, a eso se refiere, que la novia debe estar preparada para cuando el esposo llegue. Y tiene su lámpara encendida y está preparada y está ahí buscando. Ahora nosotros como iglesia tenemos que estar preparados buscando de la llenura del Espíritu Santo, con nuestras lámparas encendidas, pidiéndole a Dios que nos llene de su unción fresca cada mañana, que seamos llenos y rebosando de su Espíritu Santo. Necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios, necesitamos no dejar nada de lado ni bajar la guardia, porque mientras que usted baja la guardia, hermano, Satanás no duerme. Satanás está pendiente de su alma. Satanás está pendiente de sus hijos. Mientras que usted y yo estamos en otros asuntos, ellos están viendo cosas que no deben frente a los amigos, frente a la tecnología, cosas que se les están enseñando ya. Posteriormente se anuncia que en las escuelas Satanás no baja la guardia. Él está buscando un descuido en usted, en mí, en que usted se enfríe, en que usted deje de asistir a la iglesia. Y cuando usted menos se acuerde, hermano, se va a encontrar en una situación donde ya no tiene esa pasión, esa hambre por buscar a Dios. Días pasados también leía una nota, me parece que me la enviaron al celular, no recuerdo.
y dice que de repente alguien dice, hoy no voy a la iglesia. El siguiente domingo dice, hoy tampoco porque tuve visita. Y cuando menos se espera, esa persona está en un enfriamiento espiritual porque dejó pasar un día, otra situación. Nos olvidamos que nuestra cita es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No descuide, hermano, su relación con Cristo. Estas mujeres, estas 10 vírgenes, tenían algo similar entre ellas. Todas tenían sus lámparas, todas estaban esperando al esposo, todas estaban ahí alumbrando aquel lugar, esperando que el esposo viniera. Sin embargo, la diferencia es que ellas, 5 de ellas, no estaban verdaderamente preparadas. La condición para ver al esposo era tener sus lámparas encendidas. La condición de estas mujeres para que el esposo pudiera entrar a las bodas con todas juntas era que todas tuvieran sus lámparas encendidas. Y aquellas que la tuvieron apagadas no entraron por estar distraídas, por estar en otros asuntos, por no prepararse, no entraron en las bodas. El aceite, hermanos, es el Espíritu Santo. Dice el versículo 34 que tenían sus luces en las manos. En las manos tenían esas lámparas que ahora nosotros podemos decir que la lámpara de nuestra vida es la palabra de Dios. Dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Nuestra lámpara tiene que estar encendida. ¿Y cómo vamos a encenderla si no conocemos lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo vamos a estar preparados para lo que Satanás, los bombardeos del Satanás, si no sabemos cómo defendernos, si no sabemos lo que la palabra de Dios dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. Muchas veces descuidamos la lectura bíblica, hermano. Si usted la descuida, usted va a ser arrastrado por diferentes corrientes allá afuera, donde usted va a creer lo que dice un video, lo que dice otra persona, porque usted no ha escudriñado la palabra de Dios. Esa palabra que nos abre el camino, que nos abre los ojos a lo eterno y a lo que Dios quiere de nosotros. Estas mujeres habían recibido la palabra, ellas tenían su lámpara encendida, ellas habían alumbrado su camino, tenían esa herramienta para alcanzar al novio. Sin embargo, la diferencia está en que en su interior, en ellas, nadie había revelado verdaderamente algo fructífero, algo verdadero. Ellas, las que no estaban preparadas, estaban viviendo en oscuridad, en aquello que no se veía, porque si hubieran estado verdaderamente conscientes de quién era el esposo y que tenían que estar preparadas, no se hubieran descuidado, no se hubieran adormecido, no hubieran estado haciendo esa situación de, ay, pues ni viene, ay, después vamos a comprar el aceite. Como muchas veces se dijo en el año 2000, no sé si usted lo recuerda, decían que Cristo iba a venir en el año 2000. Y la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora en que Cristo ha de volver. Pero muchos dijeron en el año 2000 va a venir. Incluso yo llegué a escuchar que dijeron ya no estudies, ¿para qué estudias? Si en el año 2000 todos nos vamos a morir. Y tan veraz es la palabra que nadie sabe la hora que Cristo no ha venido. Y muchos dirán como que ya se tardó. Si tengo escuchando eso desde el año 1900 y no es cierto que Cristo viene, hermano. Velad, dice su palabra, velad porque nadie sabe el día y la hora. Y lo que dice la palabra de Dios, hermano, se cumple. No es algo que escribió el hombre. Este libro ha perdurado y es el libro que ha resaltado y que no ha perecido entre otros libros, porque es la palabra del Señor. Y aquí dice que velemos, estemos listos, porque Cristo vuelve por su iglesia. La pregunta es, hermano, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo están nuestras ropas? ¿Nos encontramos limpios, viviendo en santidad, como dice su palabra? Que seamos santos porque Cristo es santo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué le podemos decir a Dios hoy si hoy Dios nos presentara una oportunidad de ponernos a cuentas con Él y nos dijera, ¿cómo te encuentras? Mírate, obsérvate por dentro, ¿cómo está tu manera de vivir? ¿Verdaderamente me representas como un hijo de Dios? ¿Verdaderamente estás buscando mi presencia, hermano? Autoevalúese y diga, ¿cómo está su vida?
El hombre, dice su palabra, mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová, mas nuestro Dios, mira en lo profundo de nuestro corazón. Lo importante es cómo nos ve Dios. Lo importante es cómo Dios nos encuentra. Dios nos quiere limpios por dentro y Él quiere apoderarse de nuestros pensamientos. Él quiere que le cedamos nuestra voluntad. Él quiere sellarnos en este día con su Espíritu Santo. Él quiere que nosotros seamos apartados y diferentes para su gloria, que seamos para Él. Él quiere que nosotros le sirvamos y le amemos en todo tiempo. Estas mujeres, las insensatas y las prudentes, dice que estaban durmiendo, pero le vuelvo a recalcar, las que no estaban preparadas, hermanos, no entraron a las bodas. Se cerró la puerta y no se volvió a abrir, aunque ellas le decían, ábrenos. Él les dijo, no las conozco. Hermano, ¿qué haría usted en esa situación? Saber que Cristo viene. Pues no va a haber ese tiempo de pensar qué haríamos. Tenemos que estar preparados. Dios no nos va a avisar en qué momento va a venir. Él va a regresar por su iglesia. Necesitamos buscar a Dios todos los días. Aquellas mujeres que se mantuvieron firmes y dijeron, no podemos darles de nuestro aceite. No podemos porque se van a quedar sin aceite ustedes y nosotras, mejor vayan y compren. Se mantuvieron firmes, hermano. Firmes porque eran sus compañeras, que les costaba haberles cedido un poquito de aceite, pero fueron firmes. Y así como estas prudentes, nosotros debemos ser firmes. No le dé de su aceite, no le dé de su tiempo a otras cosas sin importancia. No le dé de su aceite a la murmuración, a cosas que lo desvían de los propósitos de Dios. Tiene que estar alerta, tiene que estar preparado para la emergencia, tiene que estar listo. No descuide su situación espiritual buscando cosas que no son del agrado del Señor. Su aceite es para que usted esté preparado. La llenura del Espíritu Santo, su conversión, lo que usted cree en Dios, su fe, no permita que nada lo mueva. Van a venir situaciones donde le digan, préstame de tu aceite, mira, te invito a este lugar, mira aquella situación, mira, y ver con sus ojos, hermano, lo que no es de agrado al Señor. Manténgase firme en todo tiempo, en toda circunstancia, busque del Señor. Este pasaje termina con una situación triste, dice, a la medianoche llega el esposo. Podríamos representar esa medianoche como una hora de descanso. En la hora de descanso uno no recibe visitas. En ese momento uno no le abre la puerta a nadie. Mas sin embargo llega el esposo cuando están durmiendo y cuando nadie lo esperaba. Se cerró la puerta, llegaron las insensatas, aquellas que se habían salido por un momento, y el Señor les dice, no entran, la puerta se cerró y no las conozco. Vine a ustedes y no me escucharon en su momento. De cierto os digo que no les conozco y no es algo que Dios les diga para ver cuál es la respuesta. Cuando se cierre la puerta, hermano, cuando Cristo venga, no habrá más oportunidad, porque la Biblia dice que seremos arrebatados en los cielos. Después viene otro tiempo del milenio y ese es otro tema, pero qué hermoso será que aquellos que hemos creído en Cristo vengamos nos vayamos con Él en la segunda venida de Cristo, que seamos arrebatados en los cielos. Y dice la Biblia, aquellos que están durmiendo también serán levantados y veremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores en el cielo y seremos juntamente arrebatados con Él. Eso es lo que la iglesia esperamos. No nos reunimos para una celebración, nos reunimos para prepararnos para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. No llevemos nuestra lámpara exterior. Unjamos nuestra vida con aceite. Busquemos del Dios cada día. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué buscar de Dios? ¿Para qué llenarnos de su presencia? ¿Para qué mantener la lámpara encendida?
para resistir a los embates del enemigo, a las tentaciones. Para eso tenemos que buscar del Señor. No buscamos de Dios simplemente para conocerle, sino para también resistir al diablo, para también resistir a la tentación, porque en nuestra humanidad se presentan muchas circunstancias, pero si usted busca a Dios, Dios le va a dar la fortaleza. Quiero presentarle un video antes de continuar. Si me ayudan por ahí atrás. Quizás están allí para olvidar los problemas del día a día. No sé cuál es la causa, pero están allí. Niños, adultos, ancianos y comerciantes, cada uno con un propósito diferente. Pero están ahí. Se siente un ambiente relajado, por no decir lleno de paz y armonía. Y la parte que hasta el momento no había mencionado, también están aquellos que día a día tratan de llevar el mensaje de salvación a las vidas que sin darse cuenta se pierden. El amor que aunque queda muy poco en la humanidad, pero algunos no han dejado que se apague. No todo es color de rosa. Hay quienes son privados de su libertad. De repente, acontece lo inesperado. Lo que por mucho tiempo se pensó que era solo un mito, hoy es una realidad. Se quedaron atónitos, pues desconocen lo que está sucediendo. Lamento decir que no son todos los que están, ni están todos lo que son. La duda, la búsqueda, los gritos están a punto de comenzar. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Qué triste, nunca pensaste que era real. Auxilio. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niño? Aún no se termina el caos y la desesperación. Ya no hay tiempo.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Hasta ahí lo vamos a dejar, que el video está un poquito largo, pero eso es lo que es un video representando lo que puede pasar cuando Cristo venga, ¿verdad? Dice la Biblia, dos estarán en el campo, uno será quitado. Dice, hay de aquellas que estén en cinta, ¿verdad? Dice la Biblia también que todo lo que viene, hermano, todo lo que vemos, la Biblia lo describe como principio de dolores. Todo eso que estamos viviendo, viendo en las noticias no es casualidad. La Biblia nos dice que son principios de dolores. Cuando usted escuche de rumores de guerra, cuando usted escuche, hay un canto incluso que dice, cuando tú escuches que dos hombres se van a casar. La Biblia nos habla de todo eso, hermano, que el tiempo de Cristo está cerca, el tiempo de la venida de su regreso por su iglesia está cerca. Y para algunos ha sido difícil vivir el cristianismo, hermano, pero Cristo está siendo tan misericordioso que Él espera que otros vengan al arrepentimiento en medio de toda esta situación que se está viviendo. Yo le pregunto, iglesia, ¿estamos preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos preparados para irnos con Él a las moradas eternas? ¿Estamos listos? Y hoy Dios viene por su iglesia, hermano. ¿Usted está seguro de ser salvo y de irse con Cristo? O si no está seguro, hermano, hoy es la oportunidad. Estaba platicando con un amigo en la semana. Él es doctor, es ginecólogo, y me llamó la atención que en una de sus fotografías de su Facebook él pone la primera. Me llamó la atención la frase que puso, la primera. Y en esa fotografía había un útero que acababan de sacar. Yo no soy muy dada a no preguntar las cosas porque me enseñaron que a veces no hay que preguntar, ¿verdad? Y muchas veces me quedo con la duda, entonces no supe qué situación había acontecido con esta mujer, pero su frase me dejó pensando mucho. Y yo le decía a él, inclusive minutos antes había leído una noticia donde dice un doctor, que ahora con esto del feminismo, de que legalizaron el aborto, dice, los doctores no estamos obligados a practicar los abortos. Se respeta que las mujeres sea su decisión, que dicen que es su cuerpo, sea su decisión, pero nosotros como médicos también hacemos firman, ¿verdad?, como un convenio o algo así para defenderse en la situación de que pues tienen que practicar el aborto, pero si algo le sucede a la mujer, entonces se van en contra del médico. Y luego me aparece la foto de mi amigo y le pregunto que qué es eso, ¿verdad? Y luego me dice, es un útero. Y entonces ahí empezamos a platicar de la situación que se viven ellos como médicos. Porque hasta dónde, hermanos, esta legalización trasciende. Habrá médicos cristianos que tengan que enfrentarse a esa situación porque son médicos, pero tenemos que defender el hecho que somos cristianos. Dios es el único que puede quitar la vida. Habrá situaciones en nosotros como pastores que también vengan a esta iglesia y nos digan, ustedes nos tienen que casar, que seamos del mismo sexo, ustedes nos tienen que casar porque hay una ley que así lo dice. Las leyes, hermanos, van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra y no estamos tardos a lo que viene, a lo que yo le decía a sus niños, les van a enseñar cuánta cosa en las escuelas y usted como padre cristiano tiene que defender los principios bíblicos, tenemos que estar preparados, tenemos que defender la sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué haríamos, hermanos, como pastores si alguien entra a este lugar y nos dice, ustedes tienen que casarnos? Muchos vamos a enfrentar la cárcel, muchos vamos a enfrentar no sé qué cosa, pero por amor a Cristo no vamos a ceder. Esa es la fe que tiene que distinguirnos ante los demás que están en sus mentes y sus corazones se han pervertido. ¿Qué vamos a hacer cuando usted y yo como padres en la escuela nos digan, tú no le puedes decir a tu niño si es niño o es niña? Él puede decidir. Ahora las actas de nacimiento quieren que diga, pues no sé qué quieren que diga, pero que no me acuerdo cómo lo quieren plantear, pero hasta que la persona tenga 18 años puede decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer.
Iglesia, necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados. Yo no sé si a usted le duele en su corazón lo que está sucediendo allá afuera. Yo no sé si a usted le duele en su corazón el saber qué generación, las generaciones que vienen detrás de nosotros, qué les espera. Dios está buscando una iglesia que clame, que gima por aquellos que viven en pecado, por aquellos que no se han rendido ante los pies de Cristo. Yo le invito a que se ponga un momento de pie. Dice la palabra de Dios en Mateo 24. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, dice la Biblia, no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es el principio de dolores. Pidamos por el pueblo de Israel, por aquellos que están en guerra, porque esto es el principio de dolores. Nos duele ver que los niños allá, los Afganistán, los niños allá, en aquellos países están sufriendo, hermanos. Muchas situaciones, pestes, hambre, inclusive ahora todo esto que hemos vivido no está fuera de las manos de Dios, no está fuera de control. Dios tiene todo en sus manos, pero es para que nosotros como iglesia abramos los ojos. La venida de Cristo, hermano, no tarda. La venida de Cristo está cerca. Y yo le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo está usted hoy delante del Señor? Le invito a cerrar sus ojos ahí en su lugar. Le invito a clamar a Dios por unos momentos. Yo le decía al principio de mi oración: gracias, Señor, porque hasta el día de hoy podemos levantar nuestra voz. Hasta el día de hoy, Señor, podemos levantar nuestras manos. Donde nadie nos dice no lo hagas, no tenemos que escondernos debajo de la tierra para exaltar tu nombre. Ayúdanos, Dios, ten misericordia. Grítele conmigo al Señor en esta tarde, exáltelo a Él y dígale: ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de mi familia. Si en su familia, hermano, hay alguien que no ha sido salvo, dile: Señor, anhelo tu regreso, pero ten misericordia, Señor, de mis hijos. Ten misericordia, Señor, de nuestra alma. Que cuando tú vengas, Señor, cuando tú decidas volver, Señor, estemos listos y estemos preparados. Hoy yo quiero invitarlo, hermano, que sea usted el que adore a Dios con su propia voz. Que sea usted el que adore a Dios unos momentos ahí en su lugar. Yo puedo decir mucho aquí al frente, pero esto se trata de usted con el Señor. Esto se trata de usted. La salvación es personal. La salvación es personal. Clame a Dios por su vida. Dígale: Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Dios. Perdónanos, Señor, si nos hemos distraído, mi Dios, en otras cosas. Perdónanos, Señor, si en nuestra habitación hemos descuidado nuestra relación contigo por estar pendientes de una pantalla. Perdónanos, mi Dios, si como padres no hemos estado haciendo bien el trabajo, Señor, que nos has designado, de instruir a nuestros niños, Señor, en tus caminos, de hablarles de un Dios de amor, hablarles de un Dios, Señor, que todo lo puede. Perdónanos, Señor, si no hemos sido buenos administradores con los talentos, Señor, que tú nos has entregado. Perdónanos, Señor, si no hemos estado al 100, Señor, sirviendo como tú lo mereces. Con eso, Señor, que tú nos has puesto en las manos, Señor. Perdónanos, mi Dios, si hemos tenido la oportunidad de hablarle al perdido de tu amor. Si hemos tenido la oportunidad, Señor, de hablarle a las personas, Señor, de lo que tú quieres en sus vidas, de ese amor, Señor, inmerecido que tú diste en la cruz del Calvario. Perdónanos, mi Dios. En esta tarde, Señor, hoy nos ponemos a cuentas contigo. En esta tarde, Señor, hoy te decimos que te anhelamos, que te amamos, pero que queremos, Señor, honrarte. En el nombre de Jesús, Señor, exáltate tú, mi Dios.
Glorifícate, Espíritu Santo, en este lugar. Encuentra, Señor, en nosotros vidas que te honren, vidas que te amen, vidas, Señor, que cuando se levanten nación contra nación, doblemos nuestras rodillas. Que cuando veamos el hambre, Señor, en aquellas ciudades, en aquellos pueblos, intercedamos, Señor, por tu pueblo Israel. Que cuando veamos, Señor, al necesitado, podamos extenderle nuestra mano. Que cuando veamos la necesidad, Señor, de nuestro mundo, doblemos nuestras rodillas, Señor, y que tú tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, de aquellas jovencitas que están creyendo, mi Dios, que un aborto, Señor, es bueno, cuando tú, Señor, has dado vida, mi Dios. Ten misericordia, Señor, de aquellos jóvenes con tantas ideologías, mi Dios, que corrompen, Señor, tu palabra, Señor, y que van contra tus principios. Ten misericordia, Señor, de nuestra iglesia, manantial de vida. Que sus familias sean salvas, Señor. Que sus familias sean salvas, mi Dios. Que tu familia, Señor, cada uno de ellos sea una lámpara encendida en sus hogares. Cada uno de ellos, Señor, sea una lámpara, Señor, en donde quiera que se encuentre. Es a ti, Señor, a quien lo debemos todo, mi Dios. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Dele gracias a Dios unos momentos por la salvación en su vida.